El martes la reunión de la iglesia, ¿verdad? Que se reúne allá en Hialeah, tuvimos una reunión muy preciosa y el Señor nos ministró, pudimos compartir, casi todos compartimos alguna cosa. El Señor nos ministró acerca de que Él está en nuestro corazón y eso hace la diferencia. Pero también nos habló de que nosotros estamos en el corazón de Él. Y eso es grande, eso es muy grande. Entonces, eso fue lo que me llevó en esta búsqueda. Lo que es aceptar o recibir a Jesucristo. Y bueno, me puse a pensar, ¿no? Esa oración del pecador, que cuando le estamos tratando de ministrar a alguien, muchas veces se le pregunta, ¿tú has recibido a Jesucristo en tu corazón? Y a veces, bueno, recordando los primeros tiempos, uno ni entendía bien cómo es eso de recibir a Jesucristo en el corazón. Porque en realidad las oraciones esas, la oración del pecador no está así en la Biblia. Entonces, ¿de dónde viene esto? Me puse a buscar y ahora rapidito vamos a dar un paseo por los últimos 500 años para ver cómo llegamos. Porque nosotros hablamos, ¿verdad?, queremos ser lo más cerca de la Biblia, del tiempo ese primero, donde se reunían los discípulos. Y resulta que nosotros también tenemos formas, nosotros también traemos. Y nosotros tenemos que estar, ¿verdad? Por eso el Señor hace el énfasis de buscarlo a Él, de estar delante de su presencia. Porque Él sí que Él no cambia, Él no tiene formas. Aún lo que está diciendo Carlos, ¿verdad? De las caras, cuántas caras hay por ahí de Jesús, y nada de eso, porque Él es espíritu. Y aquí estuvo Jesús en la carne, y en aquel tiempo no había fotografías, así que no sabemos cómo era. Pero ahora ya no lo conocemos según la carne, ahora es según el espíritu. Entonces vamos a ir, ¿verdad?, rapidito, porque ahora resulta que con este anuncio también viene la situación que vamos a tener que ajustar un poquito las cosas, porque en realidad tenemos menos tiempo. Pero bueno, vamos a ir rapidito. Voy a leer un poquito para no tener lo que tener en la mente nada, pero históricamente, en los años 1500 comienza la Reforma, llega la Reforma, y la Reforma viene a través de Martín Lutero, que era un sacerdote católico. Lo que había hasta ese tiempo, per se, ¿no?, era la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, a lo mejor los católicos no se dan cuenta de eso, pero esa es la verdad. Tú eres salvo, tú eres salvado de todo esto cuando tú te bautizas, porque te bautizas en realidad en la Iglesia Católica. Ese es el bautismo de la Iglesia Católica, aunque te digan otras palabras y todo, pero el core es que cuando tú te haces católico, te salvas en racimo. De todas maneras, esas son frases que se decían antes. Llega la Reforma alrededor del año 1500 y con eso está también la Biblia, ¿verdad?, la imprenta, y se imprime la Biblia. Entonces ya el pueblo podía leer la palabra, pero que quedó, ¿verdad?, muchos de los protestantes de aquel tiempo les quedaba el bagaje, les quedaba todavía un poco de confusión. Bueno, pero somos salvos porque ya nos bautizamos, o es verdad que es solo la fe y no por el bautismo. Así que quedaba esa confusión ahí. Después vino el gran despertar, the Great Awakening, de los años 1700. Y claro, aquí muchos hablamos español, con trasfondo, ¿verdad?, latino, y a lo mejor no conocen estos nombres, pero los que hemos podido a lo mejor quizás leer un poquito, o hemos crecido más aquí en los Estados Unidos, conocemos, ¿verdad?, a Jonathan Edwards, John Wesley,
de los años 1700, y otros más que en ese tiempo entonces promueven el arrepentimiento. Sí, la fe sola, pero hay que arrepentirse de nuestros pecados. Entonces hay un hermano, John Webb, que comienza a usar para ministrar a las personas a que vinieran al Señor la escritura que está en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo, si tú me abres, ¿verdad? Si tú abres, yo entro y tú cenas conmigo y yo ceno contigo. Pero si nosotros miramos esa escritura no es para los inconversos. Esa escritura es para la iglesia del Señor que está tibia y que el Señor unos versículos antes dice, como eres tibio te voy a vomitar. Mira, a ver, arrepiéntete. Mira que yo estoy a la puerta. Yo estoy. Pero se usaba y se usa todavía. Se usa, ¿verdad? Abre la puerta, que yo estoy a la puerta, ábreme. Ese fue John Webb. Después, en los años 1730, 1740, comienza un nuevo método. Y ese lo utilizó, el primero fue Eleazar Wheelock. Y se llamaba el asiento de los dolientes. Cuando he leído algo de Spurgeon, ¿verdad? De esos hermanos de aquel tiempo, se habla de ese banquillo. ¿Qué hacían? Se miraba a ver cuáles eran los nuevos, los inconversos. Se les llamaba y se los sentaban aquí adelante. El banco de los dolientes. El banco de los pecadores. Y entonces ahí con el sermón, se les daba el sermón y después se le decía que había que arrepentirse. Entonces, ¿qué sucedió? Que al pasar los años se dieron cuenta que como eso era en cierta forma un poco de presión, en grandes cantidades había muchos que se apartaban de la fe. Entonces, lo que se hacía, ¿verdad? Era, los ponían ahí y después se les daba, como se llamaba, que recibieran al Señor, pero entonces aparte se les daba como consejería, ¿verdad? ¿Cuál era el problema? Se oraba con ellos y todo eso. Ok. Charles Wesley usó este método también. Charles Wesley, el hermano de John Wesley, que verá lo que era la iglesia metodista. Entonces, años más tarde, vino Charles Finney, que ese es conocido como ser el padre del avivamiento moderno, del revivalism, ¿verdad? Ese es Charles Finney. Entonces, al final de la vida fue ese el que se dio cuenta de que ese banquillo no era. Entonces, en el año 1860 llega Dr. Moody, D.L. Moody, quien vino a ser el evangelista del siglo XIX. Y entonces él modificó el sistema de Finney. Y en lugar de llamar a la gente, que ¿verdad? Era público ahí delante de todo el mundo, entonces lo que hacía era que los invitaba, ¿verdad?, a que se unieran a él, que oraran, y entonces los llevaba para un cuartico que se llamaba el cuarto de las averiguaciones. Ahí se le averiguaba, ¿verdad?, cuál es tu problema, qué tú necesitas, todo eso. Y entonces ahí estaban los consejeros que estaban preparados para ayudar en esto. Ahora, este sistema ya no es en el 1800, ya en el siglo XX también se usó. Y lo usaron 3 Billys. Billy Sunday, que fue un evangelista muy famoso, que era pelotero y se convirtió al Señor. Bill Bright, que en el año 50, él había estudiado, veía la necesidad, estaban las fraternidades y las sororities, ¿no? Las cosas esas de los jóvenes, esos clubes, y veía la necesidad que tenían, y entonces él fue el que trajo lo que es Campus Crusade for Christ, ¿verdad? Es esos clubes, porque no es iglesia en sí, pero en las universidades que se le ministra a la gente joven, ¿verdad? Entonces, Billy Sunday, Bill Bright y Billy Graham.
Billy Graham, nosotros, ¿verdad? Yo no fui nunca a ninguna de sus campañas, pero por la televisión él ministraba, mandaba a venir al frente y después se los llevaban los consejeros y allí le daban sus folletos. Con esto que estoy diciendo no quiere decir que esté erróneo, no es que esté erróneo, pero son formas, son formas, son formas. Entonces, aquí entre paréntesis, cuando muere Moody, uno de sus discípulos, Torrey, T-O-R-R-E-Y, es el que toma, ¿verdad? Y sigue lo que después aún fue lo que se conoce hoy como el Moody Bible Institute y todo eso. Pero ese trajo el orar en el sitio. Y eso porque eso fue algo muy grande que yo vi de diferencia, por ejemplo, entre la iglesia de donde yo venía, católica, a lo que conocí por la gracia del Señor. Que antes tú le decías a una persona, ay, porque me pasa esto, tengo lo otro, o esta enfermedad, o este problema con el hijo, yo voy a orar por ti, yo voy a rezar por ti. O uno le decía, reza por mí, y eso. Pero cuando de pronto tú te encuentras con que tú hablas con una persona y te dice, vamos a orar ahora mismo, aquí, en el sitio, orar en el sitio y orar para entregarle tu vida a Jesucristo en el sitio. No tienes que esperar a la campaña, no tienes que esperar a estar en una iglesia, donde quiera. Eso lo trajo Torrey. Así que recibe a Cristo ahora mismo. De Billy Graham ya lo dije, ¿verdad? Que lo conocemos más, es que vemos, ¿verdad? Los consejeros que te llevan allí a un lugarcito, también un cuartico, no es de averiguaciones, pero en parte son averiguaciones también, y ahí te entregan el folleto. O sea, se guías, folletos para que continúen. En los años 60, y sí, la mayoría de nosotros hemos oído más de esto, fue lo que se llamó el evangelismo explosivo. ¿Se acuerdan de esa frase? Estaban dando ya, pero una vez Iván estuvo enfermo ahí en el Kendall Regional, y el compañero de cuarto de él fue el pastor Comesaña, que fue un pastor que, ¿verdad?, por muchos años estuvo en la primera iglesia bautista, y un hombre, ¿verdad?, que movió ahí, esa iglesia creció mucho y todo eso. Y él estaba en eso, en el evangelismo explosivo, que en realidad lo comenzó James Kennedy, el de la iglesia de Fort Lauderdale. Entonces, ahí lo que se hacía se hacían unas reuniones para que los misioneros, o sea, para aquellos que iban a salir a llevar ese evangelismo, aprendieran, y entonces ahí lo que se les daba era la oración del pecador, ¿verdad?, a estudiar y a ver cómo era la oración del pecador. Así que, Señor Jesús, yo te necesito, yo sé que yo soy pecador, necesito que tú seas mi Salvador y mi Señor, gracias por perdonarme, toma control de mi vida y cámbiame. Esa era la forma. Y ¿verdad? Ese martes, cuando el Señor ministró acerca de no solamente que Él está en nuestro corazón, sino que nosotros estamos en el corazón de Él, me llevó a buscar esto, que no es nada nuevo, pero que es algo esencial, porque nosotros no nos vamos a llevar por forma, no es de qué manera decimos, pero nosotros como iglesia, como creyentes, nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que conocer, nosotros tenemos que ver de qué manera le podemos explicar a una persona sin tener que usar en realidad una forma. Bueno, si la forma es lo que sabemos, pero nosotros necesitamos más que tener una forma y decirle a una persona, ¿tú quieres recibir a Cristo? Ora esto. Probablemente, ¿verdad?, Dios es fiel, y ojalá que esas oraciones se hagan
de verdad entendiendo por lo menos que lo necesitas para salvación, no que lo necesitas para que me arregles el problema, no que lo necesitas para que me dé un trabajo, para la salud, para el marido, para los hijos, sino que es que en nosotros mismos somos reos de muerte. Nosotros lo único que merecemos sin Cristo, ¿verdad?, es la muerte, la muerte. Entonces, vamos a ir ahora, vi muchísimas escrituras, pero no, ¿verdad?, no podía todas esas. Pero quiero, porque busqué entonces en el Strong's Concordance lo que es el corazón. Y ya de esto se ha ministrado otras veces. Yo sé, Anita lo ha ministrado, yo misma he ministrado. Pero hice la traducción aquí del inglés a todo lo que dice la palabra en el Strong's Concordance acerca del corazón. Dice, el corazón en el cuerpo animal o natural es el órgano que es centro de la circulación de la sangre y por lo tanto se considera el asiento de la vida física. Muchas palabras, pero lo que entendemos es que el corazón es un órgano y si el corazón te falla, te mueres. O sea, así que ahí está la vida, en el corazón, ¿no? Ok. Ahora dice, es el centro desde donde sale toda la vida física y la espiritual también. El alma o la mente, que es la fuente y asiento, porque cuando estamos hablando ya espiritualmente, no vamos a ver un órgano, vamos a ver qué es, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo aquí es qué cosa es entregarle el corazón a Jesucristo para que Él sea nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que hay en el centro, en el corazón del ser humano? Ahí están los pensamientos, las pasiones, los deseos, los apetitos, las afecciones, los afectos, los propósitos, los esfuerzos. Yo tengo en mi corazón que voy a hacer esto, voy a hacer todos los propósitos, los planes. Todo lo que queremos crear, todo lo que está en nuestro pensamiento, eso no es en el cerebro, eso es adentro, porque por eso dice la palabra, cuida tu corazón, porque de ahí mana la vida, de lo que hay en el corazón es que es lo que se va a ver. Entonces, también la facultad y asiento de la inteligencia, la voluntad y el carácter del alma, que es afectada y movida de buena o mala manera. Ahí, en el corazón, tú vas a ser movido, ¿verdad? Y vas a tener la cara de Jesús, la cara de... Lo que se te va a ver es Jesús o Judas. Es el centro, es lo más íntimo, lo más profundo de nuestro ser. Vamos a ir al Salmo 27, un momentico. Y mientras ustedes buscan, pueden anotar ahí, aunque no vamos a ir, en Job 22, 22. Elifaz, el amigo de Job, le está dando consejo. Él le está aconsejando a Job. Y entonces le dice, en el versículo 22, toma ahora la ley de su boca. Ese es el consejo que le está dando Elifaz a Job. Ahora toma la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. ¿Qué es lo que le está diciendo? Toma todo lo que es Dios. Porque no son los 10 mandamientos ni las 613 leyes. Ahora toma todo lo que le pertenece a Dios, toda su voluntad, toda su esencia, todo lo que Él es, y ponlo en ese centro de tu vida. Trae la palabra al centro de tu vida, porque de ahí mana todo eso, los apetitos, los deseos, los pensamientos, la voluntad. Y entonces dice, espérate que se me corrió aquí.
Yo estoy, sí, no es que esté, ahora voy para allá. Estaba en el Salmo 22. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Toma todo lo de él y ponlo en tu ser. Entonces David, vamos ahora así al Salmo 27. Y va a ser el versículo 8. Pero en el 1 hay un reconocimiento de David que el Señor es su luz, su entendimiento, el que abre sus ojos, el que le deja ver cómo es en verdad, cómo es la verdad, y dice que es su salvación. Y después él dice, ¿verdad? Él continúa diciendo que aun cuando se juntaron los enemigos, de todas maneras no pudieron porque te he puesto a ti, Señor. Entonces en el 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. Entonces mi corazón ha dicho, mi ser interno ha dicho de ti, buscad mi rostro. No es agua. Así que David en su naturaleza no podía buscar el rostro, ni él lo puede buscar, ni lo podía buscar él, ni lo podemos buscar nosotros. Pero cuando el centro de nuestra vida, cuando nuestro corazón, todo lo que a nosotros nos mueve, está ahí delante del Señor, Él lo va a causar. Entonces buscar tu rostro, esa es otra frase, ¿verdad? Igual que recibe a Jesucristo en tu corazón, que por cierto también leí que se empezó a usar eso mucho cuando comenzaron las escuelas dominicales. Porque cómo tú le podías hablar a un niñito, ¿verdad? A un párvulo, muchachito, gracias mi hermana, de que Dios tan grande podía hacer una obra dentro. Entonces vino eso y muchas veces los niños decían, pero ¿y cómo cabe en el corazón? ¿Cómo es que cabe en el corazón? ¿Ves? Entonces, a veces nos hacemos imágenes, oímos cosas. Y recibir al Señor en nuestro corazón es que todo lo que somos nosotros le demos la oportunidad a Él, a que Él lo tome. Es más que una oración, es más que una repetición. Entonces David le dice al Señor, mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. En esa relación, la consecuencia es que Dios mismo causa, porque toma el corazón a que busque su rostro. Entonces, como yo decía, buscar mi rostro. Muchas veces nos confundimos, ¿cómo es buscar tu rostro? Es estar en la presencia del Señor, que no es algo que nosotros podamos ver. No es algo que nosotros podamos tener, ¿verdad? Una figurita, una estampita, una idea, ni siquiera es idea. Es pensar, estar sabiendo que Él es el todo. Eso es lo que es buscar el rostro, que Él es el todo. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Fuera de ti, Señor, yo no deseo nada. Buscar su presencia, que Él esté presente en todos los aspectos de nuestra vida, en todo lo que es de adentro. Es tenerlo enfrente. Buscar tu rostro, aún cuando lo busqué en el Strong's, es eso, es su presencia, es su persona, es tenerlo in front of.
Ahora, el espíritu, cómo tú tienes el espíritu enfrente de ti. Es la escritura que me viene, es que un abismo clama a otro abismo, a la voz de tus cascadas. Es por el espíritu, es por la palabra que podemos tener al Señor enfrente. Su palabra, su espíritu. En el Salmo 16, versículos 8 al 11, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y este es un salmo mesiánico y está hablando de Jesucristo, pero lo está declarando David, hablando del Señor, pero David estaba experimentándolo. Porque te he puesto, porque en mi corazón te tengo puesto, Señor, en mi centro. Tú eres. Dice que hay delicias a tu diestra para siempre. Hay gozo, hay gozo. Los que buscaron al Señor, los que miraron al Señor, los que lo tienen a Él, dice que son iluminados. Cuando Él es el centro, cuando Él es nuestro corazón, Él nos ilumina. Estuve mirando en esta búsqueda, ¿verdad? La palabra, estuve mirando también, y no tienen que ir ahí, pero aún Salomón en Eclesiastés declara varias veces acerca del corazón también. Por ejemplo, en Eclesiastés 1.13 y Eclesiastés 7.25. Salomón dice, me volví y fijé mi corazón. Me volví y fijé mi corazón. ¿Verdad? Se hace claro el centro de nuestra vida. Me volví a ti, Señor, y estuve ahí con el centro de mi vida delante de ti. Y dice que él se puso a buscar y de todas maneras lo que encontró fue vanidad. Cuando se puso a mirar alrededor, la única respuesta, el único verdadero era el Señor. Dice vamos a ver Eclesiastés 7:25. Si esta es la escritura. Me volví, fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y lo que se encontró, él estaba en un problema, porque ustedes saben que el problema de él fue que las mujeres lo llevaron al mal. Entonces él se puso a querer averiguar y se dio cuenta que fuera del Señor, fuera de que el corazón de él, que el centro de él fuera el Señor, no tenía esto. Hay muchísimas escrituras en el Antiguo Testamento, pero en realidad lo que quiero es ir a la palabra, ¿verdad? La palabra en el Nuevo Testamento para ver cómo es la entrada. Yo sé que aquí todos hemos recibido al Señor, la mayoría hace muchos años, pero ¿qué es lo que dice la palabra acerca? Vamos a ir a el libro de Hechos. A ver, ¿qué es lo que hace que la gente pregunte, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque desafortunadamente muchas veces en estos tiempos salen muchos al frente, muchos repiten la oración y no saben lo que están haciendo. La mayoría, a veces hay que como casi agarrarlo por el cuello para
Vaya, que hagas el favor ya de aceptar a Jesús. ¿Verdad? Recíbelo, le queremos como un poco torcer el brazo y como mendigar. Al Señor no se le mendiga. Al Señor no se le mendiga. Mira, para empezar, para recibir al Señor, el Señor es el que tiene que haber hecho la obra, porque si no, en nosotros no hay arrepentimiento. Si el Señor ya ha causado arrepentimiento por escuchar la palabra, porque tiene que ser escuchando la palabra, y vamos a ver, es escuchando la palabra, no es otra cosa. No es la charla del testimonio mío, ni lo que me pasó a mí, es la palabra del Señor. Entonces, ¿verdad? Entonces aquí esta entrada es ¿verdad? Lo sabemos, es Pedro. Pedro comienza a hablar. Hechos, el capítulo 2. Y a mí me llamó la atención el versículo 11. Porque aquí, ¿qué pasó? ¿Verdad? Estaban en el aposento alto, sintieron ¿verdad? el Espíritu Santo como un viento recio. Empezaron a hablar en lenguas, cada uno entendía, ¿verdad? Eran de diferentes, vamos a decir, pueblos, diferentes dialectos, diferentes lenguas, y cada uno entendía lo que estaban diciendo. Y entonces ellos, la pregunta que hacen es, lo que declaran es el versículo 11, verá, todos ellos, ¿no? Los cretenses, árabes, todos los diferentes, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, el Dios Todopoderoso, lo que Él es, lo que Él hace, lo que Él es capaz de llevar a cabo, eso es, ¿verdad? Al oír esa verdad de que Él es Dios y que es todopoderoso, causa que nosotros, ¿verdad? Aquí nosotros que estamos oyendo las maravillas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando? Versículo 12. Otros se reían, ¿verdad? No, es que están ebrios, están llenos de mosto. Y entonces, el 2:22, porque Pedro aquí lo que hace es declarar lo que está escrito en el profeta Joel, donde habla de que iba a haber todas esas manifestaciones, iban a haber visiones, ¿verdad? El Señor iba a derramar su espíritu. Varones israelitas, a oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Y entonces esta es la base, este es el fundamento, esto es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y todo lo demás. Al cual Dios levantó. Y eso cuando nosotros le ministramos a una persona, eso tiene que ser parte, ¿verdad? O sea, sin olvidarnos jamás de la cruz y de la sangre, que esto es precioso cuando uno después puede ir leyendo y viendo y ve la línea, el señalar a Jesús desde el principio. Pero es necesario que sepan que ese es el señalado, ese es el que Dios levantó. Dios no levantó a ningún otro, Dios levantó a Jesús. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús es el único que la muerte la venció. La muerte no podía retenerlo. Y eso es lo que Pedro les está declarando.
Hay maravillas, ustedes han visto cosas grandes que Dios ha hecho, pero esas cosas que hizo grandes delante de ustedes, el clímax fue que Dios lo levantó de los muertos, porque la muerte no pudo con él. Y no pudo con él y no va a poder con ustedes tampoco. Esa es la cosa preciosa del cristianismo, que nosotros tenemos esperanza. Aleluya, aleluya. Imposible que fuera retenido por ella. Así que ese que se fue levantado, ese tiene el poder para quitarte tu pecado. Eso es lo que la gente que no conoce al Señor tiene que saber. Que la carga del pecado, la muerte que corresponde por ser pecado nosotros, no por lo que hacemos, por lo bueno, lo que hizo, lo dejé de hacer, sino porque esa es nuestra naturaleza. Apartados completamente de Dios, Él tiene el poder para quitarnos eso. No solamente para cubrirlo, sino para quitarlo. Hay tres escrituras que hablan de la obra del Señor en el corazón. Y a veces las leemos y por el énfasis con que se leen, quizás no siempre entendemos lo que dice. Y es Isaías 6, del 8 al 13, es Mateo 13 y es Juan 1:12. Vamos a ir a Isaías 6, del 8 al 13. Y me quedan 5 minutos. Ok, Isaías 6, del 8 al 13. 6, del 8 al 13. Este es el momento en que está Isaías delante del Señor. Sabe que su pecado, ¿verdad? Su boca con carbón fue tocada y el Señor le ha dicho, tu pecado ha sido quitado. Y él sabe eso, y entonces está ahí en el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, porque todavía el Señor hoy también dice eso, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Esto está muy lindo, muy precioso. Porque es lo mismo que pasó con el faraón. El Señor endureció. Entonces es aquí. Lo que está diciendo es que ¿verdad? Con lo que tú veas, con lo que tú quieras, ¿verdad? Aprenderte y todo, no es. No va a ser. No va a ser. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. Nulos. Con la mente no pueden. Y entonces, tiene un propósito. La ceguera de la carne tiene un propósito. Para que podamos ver con la obra que Él ha hecho en el corazón, con el centro. Dice, para que no vea con sus ojos naturales, ¿verdad? Que no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y entonces dice, y haya para él sanidad. Entonces Jesús en Mateo 13 lo explica mejor, porque entonces ya es Jesús aplicando la palabra. Mateo 13. Aquí es la parábola del sembrador. El Señor está hablando de la simiente santa. Si nosotros seguimos leyendo ahí en Isaías 6, el final es eso mismo, de que aunque tú cortes la encina, aunque tú la cortes, aunque te parezca que no, dentro de poco, al poco tiempo, vuelve a brotar, porque está ahí, porque la simiente está ahí. Y ¿verdad?
era para que se entendiera que la simiente santa permanece. Ahora aquí está el Señor hablando y es la parábola del sembrador. Y entonces Él dice, verá, todo, dónde cae y los efectos que tiene, y eso no es lo que estoy mirando. Pero en el versículo 10, los discípulos le dicen, ¿por qué les hablas por parábola? ¿Por qué tú le hablas de una manera que ellos no lo tienen claro, no lo entienden bien? Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque todavía les queda lo que estaba Isaías viendo, lo que el Señor le dijo. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Todavía estaba presente ahí en el tiempo de Jesús. Y Jesús le dice, de manera que se cumple en ellos. Ahora, 700 años después, en ellos se cumple la palabra de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El Señor en Isaías le dice, engruesa, ponle una cantidad de grasa alrededor del corazón que sea como un callo. Eso es lo que dicen en Strong Concordance. Que esté cubierta, que ellos con ese centro de ellos, por ellos mismos no pueden. El corazón de ellos se ha engrosado. Y con los oídos, los oídos pesan. Los oídos son insensibles, naturales. Y aquí ya no es que los ojos no vean, dice que los ojos se les cerraron. Y han cerrado sus ojos. Para que no vean con los ojos. Pero entonces fíjense que ahora dice, y oigan con los oídos. Ya el Señor está ampliando y diciendo lo que vamos a leer después en Romanos 10. Oigan con los oídos y con el corazón entiendan, no por lo que vean, sino con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque el Señor lo que quiere es que nos convertamos. El Señor lo que quiere es que el corazón del hombre se convierta, se fije en Él sea todo nuestro centro. El ser aquí donde dice yo lo sane no es solamente de enfermedades, es que el Señor quiere, ¿verdad?, restaurarlo todo, hacerlo todo nuevo. Que las angustias, que las cosas grandes que nos atormentan a nosotros sean llevadas a Él y restauradas y sanadas. Y por eso es que viene Juan 1:12, que también la usamos para que vengan al Señor. Dice que Él vino a lo suyo, a hacer la obra de Él, y los suyos no le recibieron. Ahora, los que le reciben, que no es de nuevo decir 4 oraciones y 4 palabras, sino el que entiende que te necesito, que es con todo mi ser que yo te necesito, a esos Él les hace algo que es sobrenatural, que no nacemos ¿verdad?, de carne, no es porque el pariente mío también conocí, es algo personal que transforma. Y ese centro, ese órgano, esa vida, de donde va a manar todo, Él lo tiene en su mano. Él lo tiene en su mano. Así que Juan 1:12 entra en juego también. En Romanos 10 lo vi como un continuar de Isaías 6, porque ¿verdad? El Señor lo que le dice a Isaías es, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces, en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, en ese
nuevo pacto donde Él ya no nos habla por parábolas, ya nos está hablando claramente, claramente. Dice en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Qué precioso como lo trae y lo explica y después nos lleva a la palabra que está escrito, porque entonces vuelve de nuevo Isaías y dice, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así que esto, y entonces Romanos 10:8, que está un poquito más arriba, ¿verdad? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y esta otra escritura que nosotros, ¿verdad?, la decimos, y que es válida porque es la palabra, pero a veces, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y nosotros la repetimos y la decimos eso, pero ¿saben lo que estaba mirando mientras veía todo esto? Lo que se le estaba pidiendo a estos romanos, a estos gentiles que se habían convertido, era algo grande. No era solamente decir en medio de la iglesia, ¿verdad? O solitos así, que yo creo en el Señor y entonces cerca de mí está la palabra, creo en Él y soy salvo. Lo que estaba diciéndole allí en medio de aquello, que era como ahora ISIS que le corta la cabeza a la gente cuando son cristianos, en medio de aquella persecución, que ellos tuvieran el valor de poder decir, sí, la palabra ha venido a mí. Yo sé que Él fue, porque en aquel tiempo lo que decían era que se habían robado el cuerpo y todas las manos de cosas. Yo sé que Dios lo levantó de los muertos. Yo sé que la muerte no pudo con Él. Yo lo creo. Yo creo que Él es el Cristo, que es el Hijo del Dios viviente. Y entonces eso era eso. Quizás en lo natural quedaban, pero eran salvos para el Señor. Eran salvos para el Señor. Gloria al Señor. Entregar el corazón al Señor es un compromiso muy grande. Y yo sé que, ¿verdad? Decimos, bueno, Alina, estamos aquí, llevamos tantos años, pero es en progreso. Nosotros vamos entendiendo, el Señor va ampliando y nos damos cuenta que it's not a little thing, no es una cosita poquita. Es cada día nuestro ser, todo lo que nos mueve, todo lo que pensamos, lo que deseamos, que Él esté delante, que Él esté delante. Quisiera terminar entonces con la palabra que el Señor nos dio el martes y como les dije fue lo que me motivó a buscar. Y la escritura no tiene que ir ahí, es Éxodo 28. La verdad que estamos corriendo. Las vestiduras, dice la escritura, del sumo sacerdote eran sagradas y eran para honra, para hermosura. Tendría 2 hombreras. En uno de los versículos dice que era de obra primorosa. Tenía 2 hombreras sobre las cuales iban 2 piedras, ¿verdad? Una en cada hombro, y tenían escritos 6 y 6, ¿verdad? Los nombres de las tribus de Israel. Y la palabra dice que iba a llevarlos. Es Éxodo 28. Y dice, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros para memorial. Para memorial. También estaba el pectoral, dice que estaba lleno de piedras. Las piedras, ¿verdad? Eran una, según los nombres de los hijos de Israel. Y dice que llevará Aarón el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario
por memorial delante de Jehová continuamente. Y nosotros, ¿verdad? Así también nosotros, los hijos que Dios le dio. Cristo lleva sobre sus hombros hoy en día nuestros nombres. Todo, ¿verdad? El dominio, el imperio, el reino, todo está sobre él. Y si pudiera con palabras, ¿verdad? Todo él como rey lo lleva sobre él mismo. Nuestras vidas, aquellos que hemos dado el corazón al Señor, que Él está en nuestro corazón, pero nosotros también estamos en el corazón de Él, porque entonces continúa y dice que también Él entraba al santuario con el nombre de los hijos de Israel. Y la escritura que me vino fue la de Hebreos, ¿no? Porque nosotros tenemos hoy en día un sumo sacerdote que no solamente ha venido a nuestro corazón, pero que todavía permanecemos nosotros en el corazón de Él. Y todavía hoy Él perpetuamente nos puede salvar. Todavía hoy continuamente Él está delante del Padre, llevando delante del Padre los nombres de sus hijos. Así que le damos gracias al Señor porque Él puede, Él vive, dice la Escritura en Hebreos 7, que Él vive, está viviendo, que no solamente que vive, sino está viviendo siempre para interceder por nosotros. Le doy gracias al Señor, ¿verdad? Por su palabra, por su presencia, porque se hace realidad cada vez más, así podemos entender un poquito más al Señor, porque ese es lo que Él quiere, que nosotros le conozcamos a Él. Le conozcamos y le entendamos. Así que, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por aún las cosas que tú permites que se usen para venir a tu conocimiento, Señor. Gracias, Señor. Pero, Señor, gracias que tú nos hablas y nos enseñas y nos iluminas más, Señor. No son las palabras que se digan, Señor. No es repetir cosas, ¿verdad? Frases ya prehechas, que aún mirando históricamente son cosas que se han ido trayendo y que van cambiando y que quizás dentro de 50 años no sea así. Pero Señor, que aún cuando ministremos, nosotros ministremos tu vida. La realidad de que tú eres el único que has vencido a la muerte. Amén. Que por tu resurrección, Señor, primero por tu muerte, por tu sangre, nos quitaste el pecado. Y después para ponerle el sello, Señor, para que nosotros tengamos esperanza, para que estemos seguros, resucitaste. Y vives para siempre, Señor. Oh, Señor, gracias. Cada día que pasa, Señor, estaremos eternamente agradecidos por tu palabra, por tu espíritu, por lo que tú estás haciendo en tu iglesia. Te bendecimos, te damos gracias aún por la reunión de hoy, Señor. Mira las necesidades que traemos en nuestro corazón, Señor, las ponemos delante de ti. Sí, y en el entendimiento, Señor, aún de que nuestros nombres están en tu pecho y que tú estás entrando. Continuamente estás delante del Padre trayendo las necesidades, Señor. Tú sabes, Señor, tú lo sabes todo. Te damos gracias, bendice los alimentos, bendice el tiempo que nos queda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.